En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del verso 1 al 7. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsar y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes en este maravilloso día que el Señor nos regala. Sean bienvenidos, católicos y no católicos, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Le damos la cordial bienvenida a los que por primera vez nos ven a través de las redes sociales y los invitamos a suscribirse, activar la campanita para que cuando subamos un video le lleguen las notificaciones. Los invitamos a formar parte de este gran proyecto de Dios. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Somos invitados todos a sembrar la semilla que es la palabra del Señor. Y hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del verso 1 al 7, nos enseña: cuando Jesús escogió a los que Él quiso, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para enseñarlos y después enviarlos a predicar. El Señor les da una misión a los 12 y les dice: diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El Señor ha elegido a su iglesia, a los 12, a los que Él quiso. No es como en nuestro tiempo de hoy, que cada quien se elige, cada quien se autonombra, ¿sí? Aquel que quiere ser pastor agarra la Biblia, se lee unas citas y empieza a predicar la palabra de Dios y va engañando a muchos ignorantes. Ignorantes no es mala palabra, son aquellos que desconocen las Sagradas Escrituras, aquellos que no se quieren preparar, aquellos que no se quieren formar, aquellos que no quieren estudiar las Sagradas Escrituras. A esa gente van engañando, a esos católicos que no quieren prepararse. Pero hoy el Señor nos enseña que Él llama a los que Él quiere. Y por eso el Señor allá en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, en su verso 16, dice: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Permanezca ese fruto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado, nos ha elegido. Ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor. He sido yo quien los eligió a ustedes. ¿Qué entonces, qué debemos hacer cuando nosotros nos encontramos con una oveja perdida? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con una persona que no cree en Dios? El Señor dice que hay que enseñarle, hay que predicarle la palabra. Por eso el Señor claramente lo dice: diríjanse más bien a las ovejas perdidas. A las ovejas perdidas. ¿Dónde están esas ovejas perdidas? ¿Será que están en otro país? ¿Será que están en otro continente? Están en nuestra familia, están a nuestro alrededor, aquellas personas que no quieren obedecer la palabra del Señor. Debemos de predicarle, debemos de enseñarle, por eso el Señor nos ha elegido a nosotros. Y cuando nosotros no lo hacemos, pasamos a hacer lo que dice San Juan capítulo 6 en su verso 70. ¿Qué dice el Señor en el verso 70? Jesús les dijo: ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12?
y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Le dijo el Señor a uno de sus discípulos, aquel que lo traicionó, aquel que lo entregó, aquel que estuvo en contra del Señor y lo vendió. ¿Cuántas personas no están en contra del Señor hoy? Cuando usted se prepara, cuando usted se va a formar en la única, en la verdadera, en aquella iglesia de Jesucristo que es columna y base de la verdad, usted va a poder predicarle a aquellos que están en contra, a aquellas ovejas que se han descarriado, que dice Santiago 5:19, que nosotros debemos de predicarlo para que puedan regresar a la única y verdadera iglesia. El Señor dejó una sola iglesia. Oiga, en Mateo capítulo 28, en su verso 18, dice que esa iglesia es católica. Es católica. La iglesia que Jesucristo fundó allá en Mateo 16:18, esa iglesia es una sola y es católica, dice Mateo 28:18. Eso es lo que nosotros debemos de predicarle, debemos de enseñarle, ¿sí? Eso que Jesucristo, allá en San Juan 21:15, a esa iglesia Jesucristo deja un pastor, un guía, un papa, un líder, un representante de su iglesia. San Juan 21:15 lo llama pastor a Pedro, ¿sí? Aquel que allá en San Mateo capítulo 10 del evangelio que estamos leyendo hoy, enseña el evangelio que Pedro está en primer lugar. Jesús le da la primacía a Pedro y por eso hoy lo enseña la jerarquía de la iglesia, que Pedro está en primer lugar. Y eso es lo que debemos de enseñar, ¿sí? Recuerde usted que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 15, en esa iglesia que Cristo fundó, tienen a María. Eso es lo que debemos de enseñar. Por eso el Señor es claro en decir, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y entonces, por eso debemos enseñar lo que dice San Juan 20:23, que en esa iglesia de Jesucristo, Él dejó la confesión. Que en esa iglesia, dice San Juan 6:54, en esa iglesia dejó la Eucaristía. Entonces, debemos nosotros enseñar, porque en el mundo hay muchos que van enseñando a sus conveniencias, porque de la fe han hecho un negocio. Y eso lo dice el apóstol San Pablo allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, en su verso 10. El apóstol San Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe. Oiga, los que se han ido de la única y verdadera iglesia, aquella iglesia que dice primera de Timoteo 3:15, que es la casa de Dios y es columna y base de la verdad, esos que se han ido de esa iglesia, oiga, han hecho de la fe un negocio. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Entonces, por eso Santiago 5:19 dice que si alguno, oiga, ayuda a regresar a otro, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo el trabajo que el Señor le encomendó. Oiga cómo lo dice el Señor, el apóstol Santiago. Vamos a buscar el apóstol Santiago en su capítulo 5, en el verso 19. Vamos a leer cómo lo dice el Señor. Oiga, dice de esta manera: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver,
sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Y por eso el Señor allá en San Marcos capítulo 3, en su verso 13, ustedes saben muy bien que el Señor antes de elegir a sus discípulos, se va a hacer oración. San Marcos 3:13 dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Y menciona a los 12. Jesús sube al monte a orar, y eso lo dice el Evangelio de San Lucas en su capítulo 6. San Lucas capítulo 6, en su verso 12, nos dice que Jesús, antes de elegir a los 12, hace oración. Oiga, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Y esos 12, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 del verso 15 al siguiente, esos 12 tienen a María. Entonces, por eso vemos que es la iglesia de Jesucristo. Porque hoy la iglesia de Jesucristo tiene y sigue y seguirá teniendo a María dentro de la iglesia. Entonces, por eso es de que nosotros debemos de estudiar, debemos de prepararnos, porque si no, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos con una oveja perdida? En lugar de que nosotros le vamos a predicar, ellos le van a predicar a muchos, a ustedes, pero lo que les van a enseñar es pura mentira. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque dentro de los 12 no hay ninguna mujer. Y hoy en el mundo hay muchas mujeres que se autonombran ser pastora. Dice la hermana pastora, la pastora. Pero en la Biblia no aparece ninguna mujer al cual el Señor haya elegido, haya llamado para formar su iglesia. Y es por eso que la palabra del Señor nos invita, nos enseña que nosotros debemos de presentar, predicar, evangelizar a todas aquellas ovejas perdidas, como lo hizo San Juan. San Juan, en el capítulo 1, en su verso 29, San Juan presenta a Jesús, oiga bien, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y por eso, en el verso 40, oiga, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Juan se lo presentó y ya Andrés sigue presentando a Jesús. Esa es la tarea, ese es el trabajo, esa es la misión que el Señor nos ha dejado a todos nosotros, a enseñar, a seguir presentando al Señor en nuestra familia, a sentarnos con nuestra familia, porque hay personas que van a predicar lejos, pero en su familia no todos están convertidos. Y por eso dice Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Cuando Juan en Juan 1:29 lo presentó como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Oiga, dice, por la palabra de Juan, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Y por eso en San Mateo 16:18, y tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La autoridad del Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Entonces, hoy el Señor nos invita a que nosotros los sigamos presentando con los demás. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de formarnos. Recuerden, los laicos, cada día somos más. Yo felicito a aquellos hombres, mujeres y jóvenes que se están preparando, que están formando, que están yendo a su catequesis, están yendo a la iglesia, a esos retiros. Los felicito, porque es así como empezamos nosotros a acercarnos más a Dios y así poder presentar a los demás a Cristo nuestro Señor. Es la enseñanza que hoy la palabra del Señor nos deja en San Mateo capítulo 10 del verso 1 al 7. Recuerde que el Señor ha elegido a los que Él quiere. No es todo aquel que se autonombra, todo aquel que quiera hacer, no. El Señor para eso dejó su iglesia. Hay una jerarquía en esa iglesia, ¿sí? Hay normas, hay criterios en esa iglesia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que dejarnos enseñar para poder ser enviado. Nadie puede predicar sin la imposición de las manos. El Señor le hace la invitación. El Señor dice que nosotros debemos dar testimonio. Por eso el Señor, claro, lo dijo: vayan a misionar. Oiga, a estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierra de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Hay muchos hijos que se han perdido en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en los vicios, en muchas cosas. Y es necesario a que nosotros, oiga, les prediquemos la palabra de Dios. Así que todos somos invitados. Invitados somos a compartir, porque recuerde que compartir es evangelizar. Así que hoy dejamos en sus manos lo que es la semilla de la palabra de Dios, para que usted siga sembrando, siga presentando al Señor a muchas más personas que no conocen, que no se han preparado, que no participan en la iglesia. Que Dios los bendiga y que Dios le conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.